A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Esta mañana queremos darle la bienvenida a personas, hermanos o hermanas que nos estén visitando por primera vez o que recientemente han empezado a congregarse con nosotros. Esta es una iglesia en la que lo que creemos es, como decía el canto, que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Y cuál es nuestro libro de texto? Las Sagradas Escrituras. Lo que nosotros conocemos, sabemos o aprendemos de Dios está en la Biblia. Y la manera como debemos de vivir también la encontramos en la Biblia. Esta es Iglesia Centro Bíblico El Camino. Bienvenido. Si usted nos mira por Facebook y no nos conocía, pues ya le hablamos de cómo somos y quiénes somos. Esta mañana continuaremos y terminaremos, Dios mediante, la epístola del apóstol Pablo a Tito. Pensaba en la manera de iniciar y me hice una pregunta y luego les traslado la pregunta. Por ejemplo, en cuanto a la lectura de la Biblia, ¿usted acostumbra leerla todos los días, de 3 a 5 días, una vez a la semana? Bueno, hay variedad. No voy a decirles que me digan ahorita, ¿verdad? Pero en alguna oportunidad a una chica que es creyente, le hice una pregunta similar y resulta que no leía la Biblia muy seguido. Y yo considero que la Biblia hay que leerla, espero que no se sienta ofendido, hay que leerla todos los días. Cuando era joven, hace un buen tiempo, nos decía alguien que nos discipulaba: ¿cada cuánto comes? Pues, todos los días y 3 o más veces al día, según sea el caso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico necesita alimentos. Y nuestro ser espiritual, ¿de qué se alimenta? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Ah, qué interesante! Y cuénteme, ¿cómo es su vida de oración? ¿Ora todos los días? ¿Tiene un tiempo de comunión con el Señor? ¿O también es algo que hace de vez en cuando? O si le preguntara, ¿y cuándo fue la última vez que le compartió el Evangelio a otra persona? Quizás ahí el tiempo se vuelve un poco más largo y podría ser que hay algunos que jamás en su vida le han compartido el Evangelio a otra persona. Y una más, si yo le digo, mire, ¿y usted se congrega de manera regular? Mi consuegro en una oportunidad me dijo que habían en esta iglesia 3 tipos de personas. Dice: los que vienen cuando hay Santa Cena, primer domingo de mes, ¿verdad? O como hoy, cuando hubo bautizos, vienen algunos parientes, ¿verdad? El otro tipo de personas son los que se congregan cuando les toca ejercer algún ministerio. Ujieres, alabanza y otras áreas. Ese domingo vienen. Y el tercer grupo son los que usualmente se congregan todos los domingos. Bueno, usted conteste ahí su pregunta. Ya con esta introducción, pues vamos a ver el capítulo 3 de Tito. Nos tocan de los versículos 8 al 15. Recuérdese que esta carta fue dirigida a un
formado en esa isla. Tito fue dejado aquí a cargo de esas iglesias para que pusiera en orden lo que faltase, o como dice la Reina Valera 1960, para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué tareas le dejó Pablo a Tito? Número 1, que nombrara ancianos y obispos, que serían los maestros y modelos de esas congregaciones. Eso está en el capítulo 1. Tito tiene 3, así que no es muy larga la epístola. Luego, ¿qué otra tarea tenía Tito? Estimular en esas congregaciones para que sus miembros practicaran, vivieran buenas obras. Esto es desarrollar una conducta diferente basada en la palabra. Y esta conducta diferente para afectar tanto a creyentes como no creyentes. ¿Y dónde está eso? En los capítulos 2 y 3. Y el tercer elemento de la tarea de Tito era oponerse y erradicar en algunas ocasiones a los falsos maestros. Y eso está en el capítulo 1 y también en el capítulo 3. Muy bien, en esta oportunidad voy a hacer una modificación algo extraña. En realidad se la vi a un pastor hace algunos años en un evento grande y dije, bueno, si él puede, ¿por qué no yo? No, lo que pasa es que le tocó un pasaje y lo trató del final para atrás, ¿verdad? Fue algo extraño, pero fue interesante. Yo no lo voy a hacer así. Yo solo voy a abarcar los versículos del 9 al 15 primero y voy a dejar de último el 8 porque considero que refleja lo que es el pensamiento principal de Pablo que le dio a Tito en esta epístola. Así que, recalco, el objetivo de este estudio es destacar la importancia de que los cristianos procuren ocuparse en buenas obras. Repito, la idea que queremos remarcar hoy es que los cristianos procuren ocuparse de buenas obras. Y habiendo dicho esto, entregamos el tiempo al Señor. Padre, esta mañana, como siempre, queremos pedirte tu guía, tu dirección, para que sea tu Espíritu Santo el que trabaje en nosotros y a la medida que leemos tu palabra, Él vaya obrando en cada uno según lo que tú quieres para cada uno de tus hijos. Así que en el nombre de Jesús dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Versículo 9, le agradeceré que habla su Biblia. Verifique usted. No voy a hacer que yo diga algo que no esté bien y ustedes ya saben cuál es la norma. Si digo algo que usted cree que no está bien o no le parece, nos vemos a la salida para poder platicar con el cafecito y la champurrada y discutir el asunto, ¿verdad? No vaya a pensar que es para violencia. Versículo 9. Pero evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley, porque de nada aprovecha y son vanos. Contiendas necias. Bueno, en aquellos días se comenta que algunos de estos temas que se ponían a discutir, más dentro de los que tenían un contexto judío, eran temas como estos. Un judío debería o podía comer un huevo recién puesto en un día festivo. Y se ponían a discutir si se podía o no se podía. O, por ejemplo, otro tema de discusión, ¿qué tipo de mecha y aceite debe de usar un judío para las velas que se encienden en el día sábado? Y usted diría que sí, pero gastaban tiempo tocando esos temas. Y Pablo le dice, no te metas en esos asuntos, le dice a Tito. ¿Qué más? Bueno, hablando de genealogías, en aquellos días algunos se ponían a especular, a tener ideas sobre los orígenes y los descendientes de las personas. Usaban genealogías de la Biblia y se ponían a pensar qué significado espiritual tenía esto. O bien hacían interpretaciones caprichosas, alegóricas. O sea, el alegorismo es de lo que dice textualmente, sacar un significado más allá, más profundo, que no necesariamente tiene que ver con lo que dice. Bueno, esas eran las cosas que se ponían a hacer algunas de estas personas en estas iglesias. O, ¿qué más podemos ver? Debates acerca de la ley. En aquellos días, porque habían más de esos debates,
tenía que ver con la insistencia de algunos judíos que se llamaban cristianos, insistiendo en que los que no eran judíos, o sea, gentiles, tenían que judaizarse, por ejemplo, que tenían que circuncidarse los varones, que tenían que cumplir con ciertos ritos de la ley, y ahí se armaban debates y contiendas. Todas estas cosas que mencioné son vanas, no traen ningún provecho a los cristianos, y por eso Pablo le dice: evita ese tipo de cosas. Si nos venimos a nuestro siglo XXI, bueno, ¿será que hay algunos de estos asuntos? Bueno, yo estuve pensando si aquí en la iglesia, pero no mucho, pero en general puedo mencionar que a veces hay discusiones. Por ejemplo, ¿puede una mujer subir aquí a la plataforma en pantalones? Y se ponen a discutir que sin pantalones o vestido, qué sé yo. Bueno, las mujeres chinas desde hace años usaban pantalones, ¿verdad? Y los hombres usaban faldones. Entonces, bueno, y se ponen a discutir ese tipo de temas. Se puede subir aquí al frente con la camisa de fuera, en el caso de los hombres. Tiene que estar, perdón, me la voy a meter, no es cierto, ¿eh? Con la camisa de fuera. Bueno, ya ni menciono la corbata, ¿verdad? No traje. Bueno, el largo del pelo. Quizás algunos se ríen, pero hubo épocas en que un patojo con el pelo largo, el extraño del pelo largo, no podía subir aquí al frente. Solo los ruquines entienden eso del extraño del pelo largo. Bueno, perdón, miren, y en la Santa Cena el juguito que nos están dando es marca Welch, porque si no es marca Welch, no es lo mismo. Bueno, discusiones de ese tipo, ¿verdad? Genealogías. Nosotros no discutimos las genealogías bíblicas, pero por ejemplo, en una dice, aquí todos son descendientes de europeos. Pues mi familia viene de España, la mía de Italia, la no sé qué, y algunos hasta se sacan el pasaporte que ya pidieron. ¿Y qué? Somos salvos por fe en Cristo Jesús. No hay bárbaro, ni escita, ni judío, ni griego. Bueno, ¿y qué más de aquellos que van a decir, yo vengo a esta iglesia desde que estaban los fundadores de la misma? O sea, respetame, ¿me entendés? Bueno, yo no vengo desde ese entonces, así que no hay problema, somos amigos. Bueno, podrían haber discusiones de ese tipo. Y debates de la ley, tampoco las veo acá, pero en la iglesia cristiana en general hay un grupo de creyentes que ahora quieren tener prácticas judías, ¿me explico? Quieren guardar el sábado, y no estoy hablando de los adventistas, sino de evangélicos comunes y corrientes que ahora quieren guardar el sábado, quieren cumplir con ciertos ritos de la ley, ¿verdad? Cuando hemos sido liberados de todo eso en Cristo Jesús. Bueno, entonces, ¿qué nos diría Pablo? Evita entrar en ese tipo de discusiones, no nos dejan nada provechoso. Versículo 10, le dice Pablo a Tito: después de una y otra amonestación, rechaza al hombre que causa divisiones. A mí me late que Pablo le inquietaban bastante los falsos maestros. Aquí yo estoy solo elucubrando, ¿verdad? Digo que Pablo estaba bien inquieto, por eso cuando le habla a Tito, uno diría, solo una segunda, y dice, y recházalo, ¿verdad? Qué exigente. El Señor Jesús enseñó que primero fueras solito, ¿verdad? A hablarle a un hermano que estaba en otro rollo, en una vida que no estaba honrando al Señor. 2, no te hizo caso, llega con 2 o 3 testigos y vuelves a hablar con él. Y en última instancia lo presentaban a la congregación. Ahora aquí Pablo le dice una, y a la segunda, ni la 3, ¿verdad? A la segunda, recházalo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Pero miren cómo pensaba Pablo ahí en Tito 1, en los versículos 10, 11 y 16, se refiere a los falsos maestros, y lo vimos en su momento. Porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, especialmente los de la circuncisión. A ellos miren cómo dice Pablo, a ellos es preciso tapar la boca. Nosotros no hablamos así hoy día, pero hay que taparles la boca. Pues por ganancias deshonestas trastornan casas enteras enseñando lo que no es debido. Además,
profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Estos falsos maestros profesan conocer a Dios, pero su vida dice todo lo contrario. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. En buen chapín, solo chulos, no les dijo, ¿verdad? Su instrucción para Tito es tajante. Después de la segunda llamada de atención, recházalo. Dice la Nueva Traducción Viviente, no tengas nada que ver con ellos. La Nueva Versión Internacional dice, evítalos, a esos divisivos que puedas encontrar en alguna de las congregaciones de Creta. Bueno, yo me puse a pensar, y a revisar si rechazar quería decir pues sacar de la iglesia. No necesariamente, solo como quien dice, los tienes que poner en su lugar y que dejen de estar fastidiando. Encontré otro pasaje que nos ilustre, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 3, 14 y 15, dice, si alguien no obedece a nuestra enseñanza que está en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Casi como hacerle recha, ¿verdad? Pero agrega Pablo, sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Entonces hay aún misericordia, pero tiene que haber una postura fuerte para que dejen de estar enseñando lo que no deben y causando divisiones. Un ejemplo, pueden haber muchos. Hace muchos años estaba en una congregación pequeña y había múltiples hermanos y de pronto me avisan que uno de ellos estaba creando por ahí situaciones de división, que expresaba su descontento con cómo se hacían las cosas en la iglesia y buscamos platicar con él. Entonces estaba molesto conmigo, por cierto, eso no es nada raro, ¿eh? Pero un día que estaba yo leyendo la Biblia de papel, estaba como dirigiendo como Pablo, y entonces estaba buscando y hice esto. No puedo silbar por los frenos, ¿verdad? Pero silbé un poquito en lo que, aquí está, dije, el hermano estaba ofendidísimo porque había emitido ese silbidito en lo que buscaba la Biblia. ¿Qué más le molestaba? Que las mujeres no iban con velo, no se congregaban con velo en la cabeza y otras cosas. Y entonces cuando platicamos con él, resulta que él estaba yendo entre semana a otra congregación donde estaban enseñando este tipo de cosas. Y él estaba sumamente incómodo y quería que esta joven iglesia se adaptara al estilo de otra iglesia, que por cierto resultó ser una secta falsa, ¿verdad? Me tocó hablar con él. Entonces le dije, mira, si seguimos así, vas a sufrir. Y vamos a sufrir, le dije. Si te gusta la otra iglesia y te gusta todo eso, ¿por qué no mejor te congregas plenamente allá? No estoy diciendo que eso se hace con todos, solo este es un ejemplo. Y la solución fue que él dejó de congregarse con nosotros y se fue a una secta falsa. Por supuesto, le habíamos estado enseñando la palabra y todo lo demás, pero es lo que dice Pablo a continuación. Sabiendo que el divisivo, se ha pervertido y peca habiéndose condenado a sí mismo. Este tipo de personas, como las que les puse ahorita el ejemplo, son responsables de sí mismas. Ellos voluntariamente optaron por el error. Este muchacho estaba en una iglesia con doctrina sana, venía de trasfondo familiar de una iglesia con doctrina sana y de pronto empieza a oír otras voces y se empieza a ir por ese. Bueno, era lo que le pasaba a la iglesia de Creta con los falsos maestros. Entonces, ellos optaron, estos divisivos, por ese error, cargan en sí mismo la culpa de su propio pecado. Habiendo sido expuestos a la sana enseñanza, no quisieron recibirla. Aquí, si ustedes me preguntan a nivel de liderazgo, yo no tengo en mente cuántas veces nos ha tocado tratar con algún divisivo a nivel de liderazgo o con un falso maestro. Pero en la congregación pueden estar entrando divisivos y falsos maestros. Y usted diría, pero aquí, pues no he visto yo todavía. Y entonces, ¿cómo?
A través de lo que usted mira y oye de otros recursos. Usted se mete a YouTube o a Facebook, mira mensajes. No le estoy diciendo que no lo puede ver, solo le doy una precaución. Usted puede estarse exponiendo a falsas enseñanzas que van a empezar a trastornar su fe y su corazón. ¿Y sabe por qué lo van a trastornar? Porque como tampoco lee la Biblia todos los días y no la estudia, pues no tiene el fundamento de la verdad bien sólido en su vida, y cuando cualquiera le viene a soplar cualquier cosa, usted ya empieza a irse por ese lado. Y esto no es nada nuevo, esto ha pasado y creo que seguirá pasando, por eso hacemos este tipo de advertencias. Tenga cuidado con lo que usted deja entrar en su casa, con lo que usted deja entrar en su mente y en su corazón. Aquí hubo una dama que la fueron a visitar unos testigos de Jehová y le gustó lo que le dijeron y estaba invitando a unos jóvenes para que fueran a oírlo. Ahí sí hubo que hacer una intercepción con mucho cariño. Ay, hermana, tranquila, que esos son secta falsa. Pero ya está hasta invitando jóvenes. ¿Ven cómo pueden pasar este tipo de cosas? Bueno, palabras finales de Pablo a Tito. Cuando yo envié, versículo 12, cuando yo envié a ti a Artemas o a Tíquico, los que están pensando tener hijos, aquí hay unas sugerencias, ¿verdad? Artemas o a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis, pues allá he decidido pasar el invierno. De Artemas no sabemos mayor cosa. Tíquico sí es conocido en la Biblia en distintos pasajes porque él fue compañero de Pablo en su ministerio desde buen tiempo, y al parecer en esta oportunidad Artemas y Tíquico habían llegado a Creta para encargarse de las iglesias en lo que Tito iba a salir para acompañar a Pablo a la ciudad de Nicópolis. Así que por lo menos Tíquico sabemos que tenía buena preparación y no dudamos que si lo mandó Pablo, Artemas también. Luego nos habla de otros dos. Encamina, le dice, a Zenas, maestro de la ley, y a Apolos para que no les falte nada. Bueno, de Zenas no tenemos mucha información, pero tanto Zenas como Apolo estaban ahí con Tito, ¿verdad? Y posiblemente lo estuvieron ayudando un tiempo. Algunos autores creen que ellos fueron los que le llevaron la carta a Tito. Bueno, ¿y qué le dice? Mira, te pido que por favor, como ellos ya van a salir, que les proveas de lo necesario, que esta es la manera de colaborar con ellos. Eso es proveerles recursos, alimentos, ofrenda para su viaje de regreso. Y el versículo 14, y aprendan los nuestros, dice, ahora sí, la congregación, a dedicarse a las buenas obras, otra vez el tema de las buenas obras, para los casos de necesidad, con el fin que no sean sin fruto. Para la congregación, las buenas obras también incluye proveer a los que pasan por necesidad. Y esto es una responsabilidad de toda la congregación, no solo de el liderazgo. Di no al acarreo. ¿Sabe qué es eso? Que hay algunos hermanos que tienen contacto con otro que tiene necesidad. ¿Cómo no? Y entonces vienen y lo acarrean, lo llevan, ¿ve? Y se lo llevan a Darío o a uno de los ancianos. Mira, él tiene una necesidad. Cuando digo di no al acarreo es, ¿por qué usted que se entera primero de esa necesidad, usted no busca cómo proveerle, cómo satisfacerla? Ahora le diré algo. Si usted no puede ayudar en esa necesidad, ok, entonces oriente al hermano para ver cómo lo ayudamos. Pero cuando a usted el Señor le ponga una persona, primero pregúntese qué usted puede hacer por ese hermano o esa persona que tiene necesidad. Y aquí me extiendo a la necesidad del evangelio. Que usted viene y agarra una persona que detecta que no tiene a Cristo en su vida y se lo va a llevar a otro para que le comparte el evangelio, ¿verdad? ¿Y por qué no se lo compartís vos? Nunca lo he hecho, no sé cómo. Entonces aprenda, ¿ya? Para que usted sea capaz de satisfacer ese tipo de necesidades. Versículo 15, te saludan todos los que están conmigo, le dice Pablo a Tito. Saluda a los que nos aman en la fe, o sea, a los que están allá en Creta. Y como siempre se despide Pablo, la gracia sea con todos ustedes
esa gracia de Dios. Bueno, dos aspectos. Te saludan los que están conmigo. Nos dice que Pablo trabajaba en equipo. Pablo no era un lobo solitario. Y me hice la pregunta, y no espero ahorita la respuesta, solo me pregunté, ¿por qué cuando mandamos misioneros los mandamos solos? Uno por allá, otro por acá y otro por acá. Y viendo aquí digo, no, si Pablo siempre andaba con gente, con sus discípulos, y andaba haciendo la tarea, pero no andaba solo. Andaba, ¿quiénes lo acompañaron? Bernabé, Juan Marcos, que una vez pues, se regresó, pero después ya cuando estaba por morir Pablo dice que venga Marcos, me va a ser de mucha ayuda. ¿Quién más lo acompañó? ¿Con quién estaba cantando himnos Pablo allá en la iglesia en Filipos? ¿Con quién? Con Silas, ¿verdad? ¿Qué himno estaban cantando? No, eso ya tampoco, alabaré, alabaré. Bueno, Pablo andaba siempre en equipo y le dice a Tito, y saluda a los que nos aman. Esto quiere decir que también Tito está con gente, él trabaja también en equipo. ¿Qué aprendemos? En el ministerio del Señor debemos de trabajar en equipo. Bueno, voy a entrar a la parte final. Sin embargo, buena parte de los problemas que habían en esta iglesia era porque posiblemente habían personas allí que no tenían una relación personal con Dios. Se congregaban, algunos eran de esos falsos maestros judaizantes, igual que en nuestros días. Aquí podemos estar todos, nos saludamos, ¿qué tal hermano? ¿Qué tal hermana? Pero es posible que haya alguien que no haya tomado la decisión de entregarle su vida a Jesucristo y recibirlo como su Señor y Salvador personal. Si usted no ha dado ese paso, usted está en peligro de muerte. Porque si usted en cualquier momento muere, su destino eterno es separación eterna de Dios. Va a morir en sus delitos y pecados. Si es alguien que nos está viendo por medio de Facebook, también para usted va esta llamada. Así que yo le quiero hacer una invitación. Estuvimos cantando del amor de Dios, cómo Él dio a Jesucristo para morir por nuestros pecados, que en su sangre hay perdón, porque Él la derramó para pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y porque hay personas que están muertas en sus delitos y pecados. Si usted esta mañana se da cuenta de que aún no le ha entregado su vida a Jesucristo, aunque tenga años de venir aquí, le voy a dar una invitación. ¿Por qué no considera el día de hoy dar ese paso? Voy a hacer una oración, y si usted se siente afectado por el Espíritu de Dios y quiere tomarla, pues le invito a que ore junto conmigo pidiéndole al Señor Jesús que tome su vida. Los invito a cerrar sus ojos. Señor Jesús, esta mañana me he dado cuenta que mi vida no te pertenece. Señor Jesús, quiero decirte que creo en ti. Creo en ti como mi Señor y Salvador, y quiero que tomes mi vida. Te doy gracias por haber muerto por mí, y con ello perdonaste mis pecados. Y ahora que creo en ti, te doy gracias porque tengo vida eterna. Gracias por escucharme, Señor Jesús. Amén. Si usted tomó esta decisión esta mañana, si gusta al finalizar, platicamos. Y si usted está viendo por Facebook, pues comuníquese con alguien de acá de la iglesia y podemos platicar. Llegamos al último versículo, que es el primero, es el número 8. Toda la epístola de Tito tiene un fuerte énfasis en cuanto a la conducta cristiana, las buenas obras. El capítulo 1, si ustedes se recuerdan, de las características de los candidatos para ancianos, hablan de conducta. Irreprensible, no enojón, etc. Habla de conducta. Así que capítulo 1 está hablando de conducta. Capítulo 2
Se refiere a los hombres y mujeres de mayor edad, cómo deben de ser dentro de la congregación, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, cómo debería de ser su conducta. Entonces, repito, el énfasis está en la conducta, en las buenas obras. Y llegamos al capítulo 3, que fue la semana pasada, y vimos que habla de la conducta del creyente en medio de la sociedad en que vive, para con los no creyentes. De nuevo, conducta. Y ahora el versículo 8, ¿qué dice? Fiel es esta palabra. Acerca de estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Les dije que el objetivo de hoy era enfatizar el procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Cuando Pablo dice fiel es esta palabra, es una expresión que utiliza también en otras cartas. Y lo que quiere decir es que está enfatizando la importancia de lo que está diciendo. Y él dice, de estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Las que acaba de expresar en el capítulo 2 y en la primera parte del capítulo 3, la conducta entre creyentes y la conducta hacia los no creyentes, para con los de adentro y para con los de afuera. ¿Y qué le dice a Tito? Que hables con firmeza. Esto quiere decir que insistas con intensidad y energía para que los verdaderos creyentes procuren, y la palabra procurar puede entenderse como hacer las cosas o esfuerzos necesarios para que suceda lo que se quiere. Cuando él dice procuren, es esfuércense en practicar buenas obras. Le dice a Tito, insiste en eso, que los hermanos procuren dedicarse, practicar buenas obras. Esto, agrega Pablo, tiene un impacto positivo para los cristianos y para los no cristianos. Un creyente, hombre o mujer, con una conducta diferente, impacta a los que están a su alrededor. Ahora usted se podría preguntar, bueno, pues estás hablando de buenas obras. ¿Qué buenas obras? ¿A qué te estás refiriendo? Usted podría irse allá con Santiago y pensar en el ejemplo que él pone de que hay unos hermanos que no tienen qué comer ni qué vestir y que el creyente verdadero, como muestra de esa fe que tiene en Cristo, les provee. Sí, esas son, por ejemplo, ese tipo de buenas obras. Pero yo le voy a poner otro ejemplo que es con el que quiero dar un énfasis. Le voy a decir cuáles pueden ser buenas obras. Una, leer y estudiar la palabra. Usted quizás no hubiera pensado que una buena obra sea eso. No, si esa es una buena obra. Que usted lea y estudie la palabra. Es una buena obra que va a causar un impacto en su vida. Increíble. Otro, orar. Orar es una buena obra. Sí, es que es una evidencia de que Cristo está en tu vida. Cuando tú platicas con Dios, cuando tú le compartes a Él tus agradecimientos por lo que ha hecho por ti, cuando le compartes tus necesidades o tus inquietudes. Y dentro de esta oración puede usted incluir orar por los que no conocen a Cristo. Y un tercer elemento de buena obra es el evangelismo. El evangelismo es, sí, una enorme obra. Imagínese, está cumpliendo la tarea que Cristo nos dejó de proclamar las buenas nuevas. Y una cuarta, que pueden haber más, yo solo les pongo estas como ejemplo, congregarse en una iglesia local. Esa es otra buena obra. Si usted no se congrega regularmente, decida hacerlo, porque esa es una buena obra. Hay otro aspecto de las buenas obras que voy a mencionar un poco más brevemente. Buenas obras evidenciadas por la manera en que me comporto en mi hogar, en mi trabajo, en mis estudios o en las distintas actividades que realizo. Aquí está difícil. ¿Por qué no les puse aquí la congregación, la iglesia? Porque es que cuando venimos aquí el día domingo, ¿verdad? ¿Qué tal, mi hermano? Bendecido. Hermanita linda, muy buenos días. Y ponemos nuestra mejor... O sea, aquí tener una conducta diferente no es decir, esa todos nos la preparamos. Vienen uno en el carro, sí, que venimos tarde por su culpa, yo tengo que dirigir, bajamos del carro. Hola. Entonces, por eso no les puse ese ejemplo. Pero ¿cómo somos en la casa?
Yo soy el primero que me paro aquí, que he fallado muchas veces en eso, ¿verdad? Ando uno todo estresado, deprimido y tosco con la cónyuge o con los hijos, ¿verdad? O en el trabajo, conocido como por el mascado, ¿verdad? Una época de mi vida que mis alumnos se quejaron porque dicen que fui muy duro, y tienen razón, fue en el pasado, pero era muy tosco, frío, no cálido. Eso no era un buen testimonio, eso fue en mi lugar de trabajo. O dije otras actividades, usted juega fútbol, ¡ja! Pero es conocido como el chuco del equipo, ¿verdad? Perdón, esa no es una buena obra. Entonces también las buenas obras tienen que ver con su conducta en los distintos lugares que usted se mueve. ¿Ha oído la expresión, ya sacó el cobre? No sé si le han oído. O dicen, le salió el cobre, ¿verdad? Eso quiere decir que una persona está mostrando una parte inesperada de su personalidad que no es muy agradable, ¿verdad? Esa sería como cuando, fuimos a un retiro a otro país y un hermano estuvo fastidiando a los otros de jóvenes, ¿verdad? Fastidiándolos toda la noche en bromas y todo, un par de hermanos de carne. Y al día siguiente uno de estos dos que estaba hastiado fue a agarrar agua de la pila fría, que estábamos en una iglesia en Honduras, y llegó tempranito y le levantó el sleeping a este molestador, ¿verdad? Y le echó el agua fría. Y cuando aquel se levanta y empieza a decir malas palabras, ¿verdad? Le salió el cobre, me explico. En una situación inesperada, estábamos entre creyentes en el segundo nivel de la nave principal de esa iglesia, ¿verdad? Y aquel hablando, no precisamente lenguas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo son mis reacciones ante los problemas, inconvenientes o imprevistos? Reacciono con buenas obras. La semana pasada con la escuela dominical, que fue un gozo, ¿verdad, mi hermano? La escuela dominical, me dice Pamela, ¿puedes ir a traer a mis dos hijos si se viene un niñito extra y me haces el favor de irlo a dejar a donde vive? Okay. Iba con los niños, ¿verdad? Y ahí por Tulamzú, que hay un cruce horrible y que pasan carros y todo lo demás, arranca el señor de adelante y yo me voy atrás y ¡bum, bum!, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces le dije, pongámonos allá, le dije, ¿verdad? El que pega por atrás tiene la culpa. Me paré, fui con él, mire, fue mi responsabilidad. Es que venía una moto, no, él se estaba ya disculpando. Fue mi culpa, bajémonos a ver su carro. Lo fuimos a ver, me dijo, no es mío, es del mecánico y está todo hecho. No le pasó nada, me dice, ¿verdad? Y al suyo, no se preocupe, es mi responsabilidad. Entonces, tranquilo, sí. Nos dimos la mano y regresamos. Me dice uno de mis nietos, ¿no te enojaste? Si me enojo, pierdo, le dije. Si yo me bajo enojado, el Señor me arma relajo, me explico. Entonces bajé y me fui a disculpar. Pero mira, cuando lo pasamos hizo una carota, me dicen. Sí, porque se asustó, le dije, es normal, pero se solucionó. Ahora no les estoy diciendo esto porque soy el chilerito de la película, ¿verdad? En esa oportunidad como que mantuve cerrado el cobre, pues usualmente no soy muy violento, pero en otras áreas también tengo mis clavos, ¿verdad? Por eso les digo cómo es nuestra conducta en los lugares donde usualmente nos movemos. Bueno, Pablo habla con el anciano maestro líder. Tito 2:7 le dice a Tito, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, demuestra tu enseñanza, integridad y seriedad. ¿Es usted líder en esta congregación? Usted tiene que ser ejemplo de buenas obras. Bueno, eso es solo para los líderes. No, porque en el versículo 14 del mismo capítulo 2 dice que Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, oiga, celoso de buenas obras. O sea que al liderazgo y a los hermanos en general, a ambos les está pidiendo que practiquemos buenas obras. El objetivo de este estudio y el llamado apremiante, porque así es título, hay un llamado apremiante. El llamado apremiante es el que Pablo le dijo a Tito, insiste en que procuren vivir buenas obras. Ese es un llamado apremiante y el objetivo de este estudio es que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Qué hemos estado diciendo? Que los que son creyentes en Cristo
procuren, trabajen, se esfuercen en hacer buenas obras. Procurar es hacer esfuerzos para que suceda lo que se quiera. Las buenas obras no se dan por arte de magia. Es un esfuerzo consciente de vivir una vida que agrade a Dios. No hacer nada es más fácil que hacer algo. Tomemos en cuenta que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Le suena? Efesios 2:10. Bueno, para llevar a casa, y vamos a terminar. Vamos a ver. Bueno, ya que estás aquí, te va a tocar pasar. Venite, por favor, Alexander, me vas a ayudar. Le había dicho una niña, pero no la vi, ahorita la vi, ahora ya te salvaste. Vale, toma. Pero no traje a Nancy, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La tortuga. Bueno, quiero que con esto apuntes y que veas bien y le des. O sea, quiero que le des. Que apuntes bien y que le des. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿A qué? Eso es todo, gracias. El que a nada le apunta, ¿qué? A nada le pega. Dale, ¿pero a qué? Si no me dice, le digo a qué, entonces no había nada. El que a nada le apunta, a nada le pega. Bueno, yo dejo con usted esto. Pensando, como pensaba Pablo, allá en 1 Corintios 9, 26, 27, Pablo dice así: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que yo mismo, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo hacía su ministerio con objetivo, sabiendo qué quería. Propongo esta mañana que procuremos ocuparnos, y le voy a dejar solo un ejemplo, usted lo puede ampliar, que procuremos ocuparnos de las siguientes buenas obras. Tome nota mental. Defina que usted va a dedicar tiempo para la lectura y estudio de la palabra. Pero eso quiere decir que va a definir, le sugiero que sea todos los días. Y que usted va a apartar un tiempo para ello, el tiempo que a usted mejor le convenga. Si usted no define eso, nunca lo va a poner en práctica. Aquí en este cuadernito están algunas de las mías. Recibo de San Martín, ¿ve? Para variar, ¿va? Dice que estoy trabajando el próximo año. Y aquí dice, lectura o escucha, porque ahora la puedo oír, de la Biblia entera en un año. Han pasado algunos años que estoy estudiando distintos libros, etcétera, pero no he tenido un plan de lectura completa desde Génesis a Apocalipsis. Esa es mi meta. Si yo le pregunto a usted cuántas veces ha leído la Biblia entera, yo sé que aquí hay personas que nunca la han leído entera. ¿Qué le parece si se propone en el 2024 por primera vez leerla entera? Y está el otro que ahorita dice, yo ya. Entonces le digo, ¿cuántas veces? Una. Bueno, ¿y por qué no la lee la segunda? Y si ya la leyó 5, ¿por qué no la sexta? Esta no es mi primera vez, pero quiero volver a recorrer toda la Biblia. 3 capítulos al día, y usted en un año se disparó la escritura, toda la Biblia entera. Solo es un ejemplo. Orar, platicar con Dios. Propóngase que en ese tiempo de estudio y lectura de la palabra usted también va a platicar con Dios. Usted le va a dar gracias por la vida eterna, por el perdón de pecados, pero también tiene necesidades, tiene inquietudes y angustias, tráigalas a Él. No cada semana, cada día. Este es otro elemento que usted puede practicar de buenas obras. Yo tengo en mi teléfono, bueno, en cualquiera de estas cosas, tengo mi archivito como de Word y ahí anoto las oraciones que voy a estar haciendo continuamente. Básicamente es por creyentes.
la que está en primer lugar es mi mujer. Es por mi esposa me diría que no le gusta eso de mujer. Como yo soy español, va, mujer. No es cierto. Bueno, mi esposa es la que ocupa el primer lugar y de ahí vienen más. Y no es para que digan, la que topadas, hermano, pero incluir también a los ancianos, porque necesitamos que el Señor los cuide, los proteja, porque son los siervos que son nuestros guías y modelos. No olvide, incluya a los ancianos, de su iglesia, por supuesto, ¿verdad? El otro elemento para practicar es el evangelismo. No es la primera vez que hablo de esto, ya les caí mal, pero tenemos que, si para eso nos dejó, no nos dejó para otra cosa, más que para ir y hacer discípulos, para que proclamemos el evangelio con las personas que normalmente nos reunimos. ¿Quieren que les lea la que tengo ahí? Así, seguir compartiendo el evangelio con las personas que tengo contacto. Aquí hay uno, esta es nueva. Ver si me dejan dar unas clases en pregrado de aquí, ¿dónde queda la U? Para allá, ¿va? Para allá. Voy a ofrecerme de grolis, quiere decir gratis, para que me dejen entrar y dar una clase del tema de allá, pero yo quiero que en esa clase les voy a hablar de Cristo. Ahora, si después ya no me quieren, pues está bien, pero voy a hacer el intento, a ver, porque es la manera. Ya yo vengo aquí a dar clases una vez a la semana, entonces digo, a mis alumnos actuales ya les hablé del Señor, pero están los chiquitos, entonces quiero ver si me dejan entrar con ellos. Y tengo como meta, como voy a tener un nuevo grupo de alumnos en el 2024, que les tengo que compartir el evangelio a mi nuevo grupo de alumnos. Póngase usted tareas como esas. Ahora, si usted no sabe cómo evangelizar, háblenos y le podemos enseñar. Y el último elemento es congregarme, y yo pongo acá, como mínimo reunirme todos los domingos con mi iglesia local, como mínimo, ¿verdad? Entonces, buenas obras, el tema que dimos hoy es que los cristianos procuren hacer buenas obras, y yo le dije, procure estas 4 como sugerencia: lectura y estudio de la palabra, oración, evangelismo y congregarse. Hermanos, he dicho. Padre, dejamos en tus manos la epístola de Tito para que tú sigas trabajando en nosotros. Nuestra carne se va a oponer, nuestra vieja naturaleza no quiere hacer buenas obras. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome control de nuestra vida y nos mueva a vivir de una manera diferente, buscando agradarte a ti. Como no podemos en nuestras fuerzas, te pedimos tu ayuda para que tú lo hagas en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.